Vengan a Canadá. Canadá necesita mucha gente. Canadá tiene las puertas abiertas para todos los trabajadores que quieran venir a desarrollarse acá. Eso es lo que uno acostumbra a escuchar y ver en redes sociales. Es cierto, eso se encuentra en las redes sociales, pero la verdad es que eso realmente no es tan así. Yo soy Laura, Y yo soy Camilo. juntos somos los Los Triskel. Triskel. Para empezar el capítulo de hoy, quiero hacer un salud. 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 Oh, me quemé. Hoy queremos hablarles de los trabajos. La semana pasada les contamos acerca de esta experiencia que tuvimos con un empleador que tuvo Camilo, pero esta vez queremos desarrollar más cómo se dan los trabajos acá en Canadá, al menos la experiencia que hemos tenido. Exacto. Eh, Experiencias decimos porque realmente he tenido varios trabajos acá en Canadá en el poco tiempo que hemos vivido, pero esto lo hemos conseguido solo porque hemos sido constantes, no nos hemos rendido para encontrar una oportunidad laboral y si nos hubiésemos quedado en un solo sitio, la verdad es que sería muy difícil. Ajá. Ese es uno de los principales temas que conversábamos antes de hacer este capítulo. Para hacer como un refresh, cuando nosotros llegamos con Camilo ya sabíamos que uno de los dos iba a tener que trabajar así full time y el otro iba a tener que estar en casa. Veníamos dispuestas a que fuera cualquiera de los dos. Ah, sabíamos que cualquiera de los dos podía lograr lo que necesitábamos para nuestros papeles y se dio con Camilo. Se dio con Camilo y entonces por eso mismo él es el que ha tenido más experiencia laboral acá y queremos enfocarnos en tus experiencias. Como bien decía Camilo, disculpa, eh, nosotros llegamos a la conclusión de que es cierto que aquí quizás se necesita gente. En este momento, Canadá se están poniendo cada vez más estrictos con qué gente necesitan. Después de la pandemia, como que se abrió un tiempo a recibir a todo tipo de personas extranjeras que estuvieran dispuestas a trabajar. Y ahora que ya como que se llenó de gente, están tratando de cerrar ese espacio y solamente recibiendo perfiles que a ellos les interesan. Cuando digo perfiles me refiero a qué tipo de oficios que tú desarrolles, qué tipo de carreras tengas, y solo se están enfocando en lo que a ellos les sirve, se podría decir, Exacto. por muy frío que suene, y eso se está haciendo más difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos con Camilo? Que creemos que si nosotros hubiésemos llegado a la ciudad que llegamos primero y nos quedábamos ahí, quizás en estos momentos no estaríamos como estamos. Quizás no hubiésemos tenido las oportunidades laborales que ha tenido Camilo. Quizás en estos momentos hubiésemos tenido que volver a Chile, no Eso sé. sí sería lo peor. Pero, mira, seamos sinceros, eh, en este juego que estamos tú y yo, tenemos distintos roles, Ajá, ¿cierto? Convengamos que el primer trabajo que tuve no era el adecuado para mi profesión, claro, ni sí. tampoco para el tuyo si fuese sido tu caso. Ajá, Entonces, el plan es este, el que nosotros tenemos, es yo pongo las manos y la Laura pone todo lo que es el conocimiento del proceso de inmigración, ¿cierto? sí. Entonces, podríamos empezar por mi primer trabajo. Ok, empecemos por tu primer trabajo. Mm. ¿Cuánto tiempo desde que llegamos a Canadá? ¿Te acuerdas? Desde que llegamos. Y bueno, cuando uno recién llega, hace trámite, entonces no es que uno se pone de lleno a buscar Claro, tú el trabajo. primer día o el segundo no estás dispuesto a buscar trabajo porque te faltan documentos para poder ingresar a un trabajo. Claro. Por ejemplo, necesitas tener un número de teléfono canadiense, porque si no, ¿dónde te contactan para Exacto. contratarte? Tú tienes que pensar que cuando tú llegas a un nuevo país, prácticamente estás volviendo a nacer. Ajá, Entonces necesitas una identificación, necesitas un número de teléfono, necesitas cómo comunicarte y que te contacten. ajá, así es. Entonces, yo recuerdo que más o menos como que pasó el primer mes entre amoblar la casa, adaptarnos,
porque nosotros llegamos a dormir en el suelo. Teníamos un colchón, pero en el suelo. Exacto, Nuestros hijos también. Entonces hubo que amoblar la casa, adaptarnos. Compramos el vehículo, parece también en ese tiempo. exacto. Y ya como al mes empezó como la búsqueda de Claro que empleo. yo igual estuve buscando Sí, trabajo sin tener el vehículo. sí, sí. Obviamente el vehículo ayuda mucho a encontrar un trabajo porque el transporte público funciona, pero es tardío. Ujú. Cuesta, No hay mucha frecuencia cuesta tampoco. moverse de un lugar a otro con rapidez. Sí, es cierto. Entonces, más o menos, ¿te acuerdas cuánto tiempo demoró en encontrar el primer trabajo? Yo creo que 2 meses y medio Desde que aproximadamente. llegamos a Canadá. Claro, nosotros llegamos en marzo, Ajá. y ¿qué viene de marzo? ¿Abril? Abril, mayo. En- A mediados de mayo, como a esta fecha más o menos, sí. como a esta fecha, yo encontré mi primer trabajo en Canadá. ¿Y en qué fue tu primer trabajo? Oh, mi primer trabajo. No lo voy a olvidar nunca. Eh, Partamos que el trabajo lo tomé porque era una opción para poder conseguir la residencia, la ansiada residencia aquí Ajá, en Canadá, ajá. em, pero no era el trabajo que a mí me acomodaba. Pero yo dije, vamos, lo voy a hacer, es una manera de conseguir la residencia, tengo que lograrlo. Sí. Entonces mi primer trabajo fue en una granja, pero no cualquier granja. ¿De plantitas? No, no ¿De, era de plantas, de qué era? una granja de cerdos. Wow. Granja de cerdos, sí. eh, Nunca había trabajado en una. Mi hermano tiene un poco de experiencia con animales, pero yo realmente no era de ese mundo, para nada. Ajá, Entonces ahí me enfrenté a situaciones que no conocía, claro. eh, manejar animalitos Pero que... espera, espera, no, Ah, no, no no te entremos en detalle. adelantes. Ok. No, no te adelantes. Entonces como una entrevista, me van a hacer preguntas hoy día. ¿Cómo encontraste ese trabajo? ¿Cómo encontré ese trabajo? Eh, Gracias a ti. Como les dije, yo pongo las manos, Laura ve todo el proceso de cómo encontrar las cosas. Sí, es cierto, lo encontramos en un grupo de Facebook. Incluso me acuerdo que era un grupo de latinos, Exacto. porque la persona lo publicó en español y decía que buscaba a alguien para trabajar en una granja de cerdos y ¿qué más? Me acuerdo que dejó un número, parece, o le hablaste por Facebook, Sí, nos parece, comunicamos por Facebook. al comienzo, Sí, sí. por Messenger. Sí, sí, y para no hacerlo tan largo, yo me acuerdo que fue como una mini entrevista por Messenger de Facebook en que Camilo le preguntó si ellos ofrecían el tema de los papeles, si apoyaban. Claro, yo lo primero que consulté era si había apoyo para conseguir los papeles para obtener la residencia. Claro. Y para suerte nuestra, la primera respuesta sí, sí ayudamos. Y además que era alguien que te hablaba español, me acuerdo que era de Guatemala, parece el chico. Sí, un chico de Guatemala. Hablaba español, entonces uno podía comunicarse de buena forma con él y que él te dijera, sí, damos el apoyo, eh, uno piensa que por ser gente latina como uno, no te van a mentir, pues te van a hablar con la verdad. Claro, es que en realidad yo ya lo he dicho, ya, yo soy crédulo, yo lo que me dicen lo creo. Le he dicho que es mentira, primero que todo. No, 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 No estamos hablando mal de nadie aquí en este no, momento y no. esperamos no hacerlo. Em, pero tenemos que pensar también que nosotros veníamos con este permiso de un año y es como que tú llegaste y empezó tu carrera, que se te está descontando el tiempo, y encontramos este trabajo en que él dice, sí, apoyamos. ¿Y esto era dónde? ¿Dónde vivíamos? Sí, mira, esto se encontraba en una pequeña ciudad, pueblo, en un Pueblo, pequeño pueblo que pueblo. se llama Neilburg, que está en Saskatchewan, y me tuve que mover solo. ¿A cuánto quedaba de donde vivíamos? En Sí, Guayaina. de Regina quedaba aproximadamente 4 horas y media, ¿sí? 4 horas y media. Entonces lo que hice yo, después que me confirmaron que tenía mi trabajo, esto lo confirmé con una job offer, una oferta laboral, en la cual decía mi horario de trabajo, mi sueldo, Ajá. Tu cargo. mi cargo, ¿sí? Y con esos datos Laura, investigó y decía, sí, con este cargo sí se puede obtener la residencia. Claro. Entonces ya, vamos. Cargué el vehículo, Sí. mi maletita con mis cosas, lo que encontré de comida que podía llevar, que no se echara a perder en el viaje.
y me acuerdo que salí con el estanque no lleno, Ya. casi vacío. No, no, casi vacío, estoy mintiendo. Llegué, llegué a Nilburg a encontrarme con este muchacho eh, y el estanque estaba vacío, ya no daba más. Una pausa ahí a tu estanque. Antes de irte hacia allá, ¿fue igual que como cuando te viniste acá? De que no tenía idea dónde iba a llegar, si iba a tener dónde dormir, o iba a tener que dormir con los cerdos. Como, No, todo eso se conversó porque yo le expliqué a la persona que yo no vivía en Nilburg, que tenía que encontrar un lugar. Y él me dice que me van a otorgar una casa para que yo pueda dormir ahí y desde ay, la casa irme al trabajo. ok, ellos te brindaban entonces, Sí, ellos me brindaron techo. ok. Entonces llegaste y con el estanque vacío. Sí, llegué con el estanque vacío y lo primero que le dije a este muchacho, le dije, necesito encontrar una gasolinera, una gas station le dicen acá, Ajá, pero ahí podía hablar en español con él, claro. entonces le decía una gasolinera y me entendía. Y me dice, te tienes que apurar porque cierran a las 5 y el pueblo era abandonado después de las 5. Ok, Era un pueblo realmente chiquitito que dejaba de funcionar muy temprano y me dijo, y después no tienes dónde más echar. ya, Entonces tenía que cargar sí o sí. Y me acuerdo y me dice, ¿tienes tu tarjeta así como de miembro de tal gasolinera? ajá. Y yo le digo, no, no, nunca he cargado ahí. Y me dice, es que la única manera de cargar, Siendo miembro. sí. Entonces me Y era dice, la única que había en el pueblo. exacto, la única del pueblo. Y me dice, no te preocupes, vamos a cargar con la tarjeta de la empresa. Ya, Así que eso fue, oh, el primer regalito de la empresa. Así que con esa tarjeta se llenó mi estanque y pude moverme sin ningún problema el resto del turno del trabajo. ajá. Cuéntame más cosas, hazme más preguntas. Sí, te quiero preguntar, yo sé, Camilo en este trabajo, porque era un trabajo con animales, y Camilo firmó acuerdos de confidencialidad, entonces tampoco te voy a poner en aprieto ahora que nos cuentes qué hacías, lo que no puedes contar, no, no es Ah, necesario. exacto, pues hay información que no se puede decir en video porque firmé un contrato que decía que no podía hacer grabaciones, no podía hacer distintos tipos de grabaciones de imagen o de sonido y tampoco estar publicando cosas. Claro, ni comentando lo que se hace Exacto. dentro de la granja, pero más o menos puedes contarnos a grandes rasgos en qué consistía tu trabajo. Claro, el trabajo en la granja de cerdos consistía en recibir a recién nacidos, hacerlos crecer Ajá, y después de hacerlos crecer se iban a otra granja donde seguían creciendo ajá. y después se iban a otra granja y seguían creciendo. Ok, pero tú tenías que, por ejemplo, alimentarlos. Claro, cuando yo empecé a trabajar en esa granja, trabajé en el grupito donde se recibían los recién nacidos, Ajá. entonces tú tenías que verificar cómo iban creciendo, darles medicamentos y alimentarlos. Medicamento igual como se les da a un bebé recién nacido. Exacto, sí se cuidaban tal cual. Y tú pusiste medicamento, Sí, fuiste sí, casi veterinario. sí, fue como un veterinario de chanchito. Ajá. Y les dabas comida, O los sea, limpiabas, dependiendo de la etapa, po, porque cuando comienzan, tú sabes, po, lactancia amamanta. materna, Ajá, lactancia materna, ajá. y después de 2 semanas, creo, después empezaron a comer, pero también con lactancia materna. Entonces, no comía mucho de chiquitito. Ajá, entiendo. ¿Y las personas con las que trabajaste ahí, el entorno eran personas canadienses? Mira, esa fue mi primera experiencia canadiense laboralmente, pero realmente no practiqué inglés porque tenía compañeros mexicanos. Ah, ok. Tenía compañeros mexicanos, compañeros filipinos y compañeros ucranianos, ¿sí? Entonces, el supervisor del área, él era canadiense Ya, y lo veíamos muy poco. ya, Y casi siempre me comunicaba con el que me contrató, que él era de Guatemala y también hablaba español. claro. Entonces, cero inglés, era todo el día hablar español. Ok. Algunos piensan, sí, es bueno Sí, que puedas es comunicar, cómodo, exacto, es estás en una cómodo, zona de confort, claro.
pero no es lo primordial porque tú vienes acá a hablar inglés, porque ese es el desafío final, o sea, Claro, poder comunicarte en inglés. claro que sí. Y, y fue un buen ambiente laboral. Sí, excelente ambiente laboral. Igual es entretenido poder sentirte cómodo, Claro, poder conversar, reírte. Sí se podía hacer. sí, sí, sí. Y hablando como de las normas del trabajo. Bueno, eh, entonces finalmente la entrevista para que te contrataran en ese trabajo fue vía teléfono. Messenger de Facebook y luego hablaron por teléfono. Es que claro, Eso fue todo. No hubo una entrevista así personal. no, yo cuando llegué, yo ya tenía firmado mi oferta laboral. Ok, Yo desde Regina ya tenía el trabajo. ya. Yo tenía que asistir solamente. Todo fue enviado por email. Claro, me enviaron todo por correo electrónico. El primer contacto, como comentamos, fue por Facebook, después unas llamadas telefónicas y me acuerdo que igual hubo un delay grande, como que se toma mucho tiempo a Ajá. veces. Me acuerdo que un ejemplo, no me acuerdo qué día exactamente, le escribí un domingo y me respondí el siguiente domingo y Con la ansiedad. uno con ansiedad quiere saber el lunes, quiere saber el martes, el miércoles, el jueves y no te dicen nada. Ajá. Y después te dicen, ah, sí, sí, Sí. sí, veámoslo. ¿Y estás de acuerdo? Me decía. Me acuerdo, sí. La llamada telefónica fue la que definió el contrato. Ya. Me explicó lo que había que hacer básicamente y yo le dije, sí, yo voy, yo estoy de acuerdo, Ok. lo puedo hacer. Ok. I can do it. Y, y me dice, ok, te vamos a enviar los papeles, dame tu correo. Ya le escribí mi correo y me enviaron la job offer. Ajá. Que finalmente eso es como el contrato acá. Mm, Dependiendo de las empresas, hay algunas que solo se quedan con la job offer y hay otras empresas que ya son más organizadas, más grandes, Ajá. que sí te hacen el contrato después de la job offer. Ok. Y respecto al sueldo, eso sí podemos hablar. El sueldo mínimo acá en la provincia es $14, parece, $14 la hora. Sí, aquí se paga por hora, no lo olviden. Ajá. El sueldo que ahí ofrecían era más que el normal del mercado de granja, me pagaban 20 la hora. $20 la hora. O sea que además era como Camilo tuvo este trabajo, que era algo que servía para la residencia permanente, y además le ofrecían pagarle más dinero de la media que en una granja generalmente pagan el mínimo que es $14 la hora. Y que de ahí vienen el recorte de impuestos, no es que tú recibes Exacto, $14. tú de los $20 tienes un descuento. Ajá, ajá, No me ok. acuerdo exactamente cuánto, pero hay un descuento. Imagínate 18 que te queda al bolsillo. Sí, como 17,5, yo me acuerdo que era. Descuentan igual para AFP y también lo que es impuestos al país para todo en lo que se utiliza ese dinero. Tenía horario de colación, marcabas entrada, salida. Sí, el sistema era antiguo, lo podría decir, sí. Ujú. No era con un QR, era con una tarjeta de cartón, de estas que se compran en la librería, Con reloj control se con llaman una eso. con- entonces tú la colocabas y sonaba Ajá, y te marcaba la hora de ok. entrada y tenías que marcar tu hora de colación y después tu hora de término de colación y después tu hora de salida. Pero se respetaban los horarios, Sí, ¿sí? se respetaba el horario. Ajá. Y tu horario de entrada y de salida también eran horarios que se respetaban. A veces la salida cambiaba, Ya. porque a veces habían inconvenientes con el trabajo Ujú. y tocaba quedarse más tiempo o a veces otros compañeros tenían descanso, entonces tocaba cubrirlos Claro. y ahí usábamos más tiempo para terminar las actividades. Y eso era pagado con horas extras. Claro, claro, el contrato que yo tenía decía que pasando las 80 horas bisemanales, o sea, cada 2 semanas, si yo hacía más de 80 horas, todo el resto era hora extra. Ok, ok. Y, y pagaban cada 2 semanas, igual que lo que ya hemos conocido, ¿cierto? Sí, Ok. ¿Y algo que puedes decir de ese trabajo? De esa experiencia, porque fue tu primer trabajo canadiense y además fue un trabajo que tampoco había hecho en Chile. exacto. Mi experiencia, que te puedo decir, he tenido trabajos pesados, pero tener trabajos con animales realmente es duro. Es duro porque, como te dije en un comienzo, me tocó trabajar con recién nacidos, Ajá, entonces a veces había que tomarlos
Y igual uno al principio es delicado, Claro, pero después tú te das cuenta que tienes que llevar un ritmo de trabajo acelerado claro, y no estoy diciendo que hay un maltrato, pero sí se trabaja más rápido. claro. Y después te vas acostumbrando, después te vas moviendo de áreas, porque como yo era nuevo, me iban probando en distintos lugares. Ajá. Y Y enseñándote el trabajo claro, también. enseñándome cada equipo de trabajo. Y había veces que había que mover a las chanchas grandes Ya, y ahí no se movían, no se claro, querían mover a veces. claro, Entonces ahí tomaba más tiempo. claro. Y respecto a, tú dijiste que ellos te brindaron una casa. ¿Por qué nosotros no nos fuimos ahí contigo? ¿Porque Eso, ellos te lo ofrecieron? es que la casa que me otorgaron a mí, para empezar, tenía dos habitaciones. Ya, Tenía un basement, pero el basement no era habitable, no ok. estaba en condiciones, no habían habitaciones. Ajá. Solo estaba el laundry y el sistema De de calefacción. calefacción, sí. Y yo por preferencia, tú sabes, pues, no quise que nos fuéramos para allá porque, Yo sé, pero ellos no saben. claro, no, yo no quise que mi familia se moviera a Neilwood porque realmente era un pueblito muy pequeño. Entonces yo dije, vivíamos en Chile en un lugar que podían tener muchas comodidades. Estamos diciendo que teníamos todas las comodidades, pero sí podían moverse al lugar que querían. Si querían ir a donde una amistad, podían volver sin ningún problema. Ajá, En cambio, y cambiarse a ese pueblo, yo decía, es como cambiar algo mejor por algo que no es mejor. ajá. Quizás la tranquilidad de vivir en el campo y todo eso, bien. Imagínense eso, era como vivir, bueno, yo nunca conocí el pueblo, o sea, Camilo me hacía videollamada y ahí lo conocí, pero nunca fuimos hasta allá. Pero es como eso, como vivir en el campo, pero en un pueblo, muy Sí, pequeñito. yo, mira, haciendo así como un conteo rápido, yo creo que en ese pueblito, si es que habían 100 casas, 150 yo creo Ah, máximo. Entonces era un lugar muy pequeño y yo dije, no, tenemos que buscar alguna ciudad cerca de acá, ajá, para cuando nos cambiemos todos. claro, claro, porque ahí fue cuando decidimos, como Camilo iba a seguir en ese trabajo de forma estable, y era el trabajo que nos servía, y como que todas las fichas estaban puestas ahí, que dijimos, esperemos a que las niñas terminen el colegio, que eso era en junio, Camilo empezó ahí en mayo, en junio terminaban el colegio, entonces dijimos, ok, en julio nos cambiamos todos para allá y ahí podemos estar juntos. Claro, no era el trabajo soñado, pero como dice Laura, era el trabajo que nos servía para conseguir la añorada residencia. Además que también digamos que tú viajabas a vernos. Exacto. El trabajo era con días constantes de trabajo porque tú no podías dejar de cuidar a los cerditos un día. Claro, Entonces siempre los 7 días de la semana se está rotando la gente para estar en la granja. Entonces a mí me dieron la oportunidad de trabajar 11 días corridos y poder descansar 3. ok. Y ahí era cuando Camilo viajaba a vernos, que Exacto. eran como Entonces 5 horas. es que aproximadamente 5 horas. Sí. Sí. Así que nos veíamos como un día, porque llegaba a dormir, estábamos el sábado y el domingo debía devolverse para, para estar listo para trabajar de nuevo el lunes. Sí, me acuerdo que a veces llegaba el domingo después de manejar, llegaba 12 de la noche, Sí, 1 de la mañana, a veces llegaba ahí a la casita sí. y después tenía que levantarme bien temprano porque se iniciaba a las 7 de la mañana el trabajo. Entonces me levantaba 5:30 y después partía al trabajo. Y tengo otra duda. Respecto a esa casa donde tú podías alojarte, ¿ellos te cobraban? ¿Tú debías pagar renta? Sí, pero realmente una renta que no va al caso, se pagaba mensualmente $150. Eso es nada. Ya La, les ver- comentamos la vez pasada que, por ejemplo, la vez pasada le hablamos de los tipos de lugares donde uno podría vivir y lo más económico era rentar un dormitorio, una habitación, y eso ronda, depende de la ciudad, pero por lo menos acá, $500 es lo más barato que puedes encontrar. claro, y una habitación muy pequeña por 500. Aquí me habían pasado una casita por $150 que se me descontaba de mi sueldo Ujú. y además no tenía que pagar ni luz, ni agua, ni gas. Ya.
Solo la alimentación corría por tu parte. Claro, yo me alimentaba y si yo quería wifi tenía que pagar el wifi yo. Ok, ok, ok. ¿Y sentiste que en ese trabajo se respetaron como las leyes laborales, lo que uno traía conocido? Bueno, porque había horario de trabajo, o sea, horario de inicio y horario de término. ¿Tenías horario de colación? Sí, ¿Uniforme te dieron ellos? sí, sí, pero un tema de trabajar en granja. Por eso, Ah, ya. por trabajar con animales, me imagino que ellos brindaban toda la ropa adecuada para poder tener contacto con los Para que no animales. hubiera contaminación. Exacto. Ok, Ellos brindaban todo, me imagino que era todo lo que cumplía con la norma de las claro. granjas de acá. Ajá. ¿Y por qué te fuiste de ese trabajo? Vamos al grano entonces. Eh, Después que trabajé un tiempo, ¿cuánto tiempo fue aproximadamente? ¿4 meses? ¿5 meses? Sí, sí, 4 meses más o menos. Ya. Entonces yo entré en más confianza ya con mi supervisor directo, la persona canadiense, y yo le empiezo a comentar que quiero apoyo, sponsor se le dice acá, para poder conseguir la residencia. Y él me dice que sí me puede ayudar, Que sí era como se lo habían dicho al comienzo. que sí se hace, que sí han ayudado gente, que sí se consigue la residencia en esa empresa, pero que yo no era el primero en la lista. Entonces ahí yo empecé a estudiar quién eran las otras personas y resulta que en la que estaba primero en la lista ya llevaba 3 años trabajando en la empresa y todavía no la conseguía. Seguía esperando. Seguía esperando su residencia. Y después de eso venía otro compañero, que era una persona mexicana, entonces yo le preguntaba, oye, ¿y te han hablado de tu proceso de migración, de residencia? Y me dicen, no, yo todavía no converso nada, no me han dicho nada. Y yo dije, ya, si yo me quedo más tiempo acá, voy a perder el tiempo porque, como comentamos, nosotros llegamos en marzo y teníamos un año para empezar el proceso De residencia. de residencia. Entonces, si yo tenía que esperar todo ese tiempo, era imposible, me Claro, tenía que devolver antes a Chile. sí. Yo recuerdo que lo que le ofrecieron a Camilo en ese momento era como, te vamos a ayudar, no puede ser ahora, pero lo que podemos ofrecerte es que, a ver, solo voy a hacer un resumen muy pequeñito, ya dije que no quería hablar de cosas de migración, pero acá existen los permisos de trabajo abiertos, que esos te permiten trabajar donde tú quieras, moverte para donde tú quieras de Canadá, que es el que nosotros tenemos, con el que llegamos y el que tenemos todavía. Y existen los permisos de trabajo cerrados, que esos te amarran a una empresa. Tú no te puedes mover de ahí, tú te quedas trabajando por esa empresa, lo que dure tu permiso. Y de cierta forma uno podría mirarlo como una estabilidad económica que va a mantenerte con trabajo por lo que dure el tiempo de tu permiso, pero también eso se presta mucho para abusos, porque tú estás amarrado a quedarte con, o sea, de ellos depende que tú te mantengas en Canadá y, por ejemplo, ellos cierran el contrato contigo ahí con un sueldo y como ya se cerró así, en los años que dure tu permiso con ellos, no te lo van a subir, aunque se lo suban al resto de tus compañeros. Entonces, eso fue lo que le ofrecieron a Camilo, un permiso de trabajo cerrado con ellos, y eso significaba que por lo menos iba a tener que estar entre 3 a 5 años, ese era el promedio, trabajando con ellos, ganando siempre el mismo sueldo, trabajando con los cerdos para que en algún momento ellos avanzaran esa lista y nos ayudaran con los papeles. Cosa que a mí me dejaba fuera. Eso Ujú. es más latero de explicar, no es necesario que se lo explique, pero ese permiso iba a ser para Camilo y cuando a mí se me acabara el mío, yo quedaba en nada acá. Entonces evaluamos todas esas opciones y dijimos, No. no podemos seguir perdiendo tiempo. Y ahí fue cuando les contamos que nos movimos hacia acá. Y ahí conseguiste el trabajo. Claro, eso es lo que conversamos en el capítulo anterior. Después de que renuncié a la granja, un día miércoles, el día, el día domingo de la misma semana, ya tenía un trabajo nuevo. Creo que no hay que entrar en detalles No, de ese trabajo porque no. ya lo conocen. Y Solamente podemos decir vagamente que fue una entrevista también por teléfono. claro, fue una entrevista por teléfono, por mensaje de texto y me dice, ya empiezas el lunes. Empecé a trabajar, yo feliz porque era carpintería, me encanta la madera,
construía casitas, muy, muy feliz de verdad. Pero el problema que ya conocen es que me ofrecieron un sueldo y después me engañaron, me dieron eh, liquidaciones de sueldo por el sueldo mínimo, en lo cual estaba muy mal. Y renuncié y hay un claim que está en proceso y estamos viendo ese tema. La cosa es que después de que salí de ese trabajo, ¿cuánto estuve? ¿Una semana? ¿O menos quizás? Y conseguí otro trabajo en construcción. Pero ese trabajo no fue que nosotros lo buscamos, fue una recomendación de alguien. Exacto, eso sería ya el pituto como se llama en Chile. Resulta que aquí en donde estamos en Saskatoon conocimos gente hispanohablante con la cual tuvimos una buena onda y estoy buscando trabajo, la típica, estamos buscando trabajo, conoces algún dato, sí, te podemos dar un contacto. Sí, así fue. Sí, entonces me contacté con la persona y él me dijo, ok, y yo te apoyo, vamos a la entrevista. Y fui a la primera entrevista a hablar en inglés directamente y me acompañó la persona que era el contacto. El pituto. Y quien hizo como el nexo ahí, el que hizo el pituto, fue contigo. Claro, me fue como, ah, ¿Y dónde fuiste? ¿A una oficina a hacer tu entrevista de no, la trabajo? entrevista de trabajo fue en una cafetería, en un Tim Hortons. Sí, aquí las entrevistas son así como, oye, reunámonos en un Tim Hortons, reunámonos en un McDonald's, reunámonos en un Starbucks, en lugares así. Y no le importa que tú vayas formal. Obviamente que uno igual se preocupa, no va a ir como te levantaste, Me pues, bañé. claro. Pero no es necesario que vayas formal y que se van a preocupar en tu ropa. Si tienes tatuajes, cómo es tu pelo, si tienes piercing. Y claro, ahí ya conversamos, me preguntó qué sabe hacer, le dije, mira, yo sé hacer esto, me gusta trabajar con madera, pero si es en construcción me manejo porque tengo tantos estudios. Y ahí la gente como le llama la atención porque saben que puedes aportar un poco más que la fuerza Claro, de la construcción. claro. Entonces eso es como un enganche que yo he tenido la suerte. Y, No la suerte, tu esfuerzo. No no, pero suerte. espérate, iba a hablar de la suerte. ¿Sabes que en esas entrevistas la persona me dijo, yo tengo un amigo, mi mejor amigo, está trabajando en Chile ahora mismo y tú Ya. eres chileno? Ajá. Entonces siento que ese enganche de ser chileno solamente ya fue, lo voy a contratar porque es chileno. Sí, esa era la suerte que quería decir. Ok. ¿Qué me quieres preguntar de ese trabajo? Te quiero preguntar si fue, ya tenemos las dos experiencias, un trabajo más organizado, más legal, con una Claro, job el offer, trabajo en la granja, un trabajo regularizado, todo claro, bien. El segundo, nada. claro. ¿Y cómo fue este? Este trabajo fue, Espérame, tengo una pausa. A este nuevo empleador, cuando estuviste ahí en esa entrevista de trabajo, ¿tú le contaste a él? ¿Me estafaron? ¿Me pasó algo en mi antiguo trabajo? sí, pues ese fue uno de los temas de conversación en la entrevista. Le dije, mira, yo estuve trabajando hace poco, pero dejé de trabajar porque me jodieron con el sueldo. Ya. Y me tipo, Me jodieron en chileno, me engañaron. claro, me hicieron la cuchufleta. Más perdido. Sí. No, me estafaron, eso es, me estafaron con el sueldo. Y entonces eso le interesó también a él. Ah, ya. Sí, le interesó y me empezaba a pedir datos y yo le decía, es que todavía no te puedo dar, me incomoda darte los datos, no Él te te los... preguntaba quién te estafó. Claro, Ah, directamente quería ya, saber quién fue. ya. Y me decía, no es para nada más que para no recomendarlo, porque a mí la gente me pregunta a veces quién está ofreciendo trabajo. Ok, Entonces, si yo lo llego a conocer, no lo recomiendo, me ok, decía. ok. Pero no, no se los di. ¿Y acordaron ahí también un sueldo? ¿Acordaron todo? No, esa fue una primera entrevista Ya, en el Tim Hortons, como te dije, y una segunda entrevista fue en la oficina. ya. Esa sí fue una oficina real, donde había una mesa grande De y reuniones de de estas. reuniones de estas que se ven en la serie, Ajá. pero realmente éramos tres personas. Ya, ok. Era él, el co-dueño Ajá. y yo, Como su socio. su socio, su partner. Entonces, en esa segunda entrevista, eh,
me dieron unas pruebas Ya. que yo debía resolver. ¿Todo en inglés? Sí, todo en inglés, pero yo ya manejo un poco el tema de las preguntas de construcción, de Ajá, seguridad en el trabajo, entonces no eran difíciles de entender. ok. Y me acuerdo que, como ya estaba casi contratado, se podría decir, me acuerdo que hice la prueba y el que me quiso contratar llegó con la respuesta. Llegó con la respuesta y me dijo, ¿tienes algún problema con la prueba? Porque si necesitas ayuda, aquí tengo unas respuestas que te pueden servir. Ya. Y yo le dije, comparémosla. Y estaba todo correcto. Y ahí se acordaron los detalles, horario de trabajo. Claro, en esa segunda entrevista se aclaró el horario de entrada, me dijeron que había overtime todos Ya, los días, ya, porque era un proyecto que se estaba terminando ya, y que estaba en atraso. ok. Entonces dije, ya, puedo. Sí, siempre con esa mentalidad de poder, porque si te quedas con el miedo de no, esto no es para mí o no Claro. entendí algo, Ujú, prefiero no entenderlo y darle la vuelta y entenderlo a la larga claro. que rechazar algo. Sí, sí. Y dije, ya puedo. Igual el horario era duro, ¿te acuerdas? Entraba a las 6 de la mañana, Sí. entonces eso significaba que me levantaba a las 5 y terminábamos a las 5 o 6, parece, no me acuerdo. Como el horario regular era hasta las 4, después eran horas Se extra. trabajaba mucho, mucho. La entrada era prácticamente antes de la entrada general de Saskatoon. Yo Ajá. me movía en el auto en la mañana y no había nadie, era Ujú, yo y los que íbamos a trabajar al mismo lugar. ajá. Y también fue invierno. Fue Sí, bien pesado sí, fue esa invierno, etapa. era eh, diciembre, finales de diciembre, fue como entre al ratito de la Navidad, No, fue antes de Navidad. antes de Navidad. Antes de Navidad porque me acuerdo que tuve esa semana de Navidad libre en la empresa. Ah, ya, sí. Sí, y aquí ahí es full invierno, o sea, final de diciembre, enero, febrero es full invierno. Sí, de verdad que es un frío tremendo. Y hay una desventaja que yo encuentro entre los sueldos de Chile y los sueldos de acá. Ya, Es ventaja para Chile, porque por ejemplo, en Chile si tú tienes un día libre, te lo descuentan de un día de 30 días, que eso ya, incluiría sábado y domingo, claro. El de los sueldo lo 30 dividen días en del tres. mes, Ajá, claro. Acá si tú faltas un día, te descuentan 8 horas de trabajo, que es lo normal que se trabaja, y sábado y domingo nunca te lo han contado, claro, porque te cuentan las horas de trabajo y tú trabajas de lunes a viernes, claro. y si trabajas los fines de semana te suma, Ajá, pero si no trabajas los fines de semana no te suma, po. claro, entiendo. Entonces, faltar un día al trabajo aquí en Canadá de verdad pesa, es básicamente llenar el estanque de todo el mes. Ajá, sí, sí entiendo. Y entonces, ¿cómo se desarrolló el trabajo ahí? Bueno, firmaste job offer, firmaste contrato. Sí, eh, no me acuerdo haber recibido job offer esa vez, pero sí cuando tuve la segunda entrevista, el mismo día me llegó el contrato. Ya, Y ahí ya se nota que hay más normalización en el trabajo porque me hicieron completar más pruebas, ya. porque como son empresas de construcción, este era un subcontrato y la empresa mandante requería que todos los trabajadores cumplieran con tantos requisitos y eso era probar pruebas de seguridad, pruebas de conocimiento y ese tipo de cosas que se hacen en la construcción. Sí, en Chile le llaman como hacer cursos y acá le llaman tickets. Tener tickets Claro, conseguir de... los tickets de seguridad, conseguir Ah, tickets de ISAG y cosas así. ok. Y cuando entraste a trabajar, ¿a qué te enfrentaste? Mira, cuando entré a trabajar, me encontré con una persona que hablaba inglés, pero que no era canadiense, y yo dije, esto va a ser difícil Ajá, porque el acento no me acostumbraba mucho. ya, Y después él me dijo, tú vas a trabajar con ellos. ya, Y era un equipo de mexicanos, otra vez. Unos muchachos increíbles, la verdad, me encantó trabajar con ellos. Yo profesionalmente en la construcción me manejo en el mundo de la madera y este trabajo no era con madera, directamente era con concreto, con mm, ya, hormigón le decimos en Chile. Y ellos me enseñaron mucho, se me hizo muy fácil entender por el idioma.
Claro. Gracias a ellos pude desarrollar bien ese trabajo, Ujú. pero era, como lo dije en un comienzo, era un proyecto que estaba terminando. Ajá. Entonces trabajamos duro, le dimos duro todos los días, muchas horas de trabajo. Después de Navidad hubo un receso. Navidad es como una semana libre Ajá. y después en Año Nuevo, se vuelve en Año Nuevo, después de Año Sí, Nuevo. sí, sí, sí. Es mucho tiempo, yo creo que es como una semana corrida sin trabajo, Como 2 semanas son. En- como 2 semanas. Sí, Imagínense en 2 semanas sin recibir sueldo, porque no te sumas. claro. Te dicen, tienes días libres, Sí, pero son días libres sin pago. sí. Acá no hay aguinaldo, No. ni cash. Pero hacen fiestas navideñas. Ah, eso sí, eso es muy común. ¿Y sabes qué? No, sí, sí, hay aguinaldo. Me acuerdo que esa vez, antes de que ya fueran los días libres de Navidad, mi jefe me regaló una gift card. Ah, Recibí una gift verdad. card en la cual lo usé como regalo para ti. Sí, verdad. Sí, ese fue el aguinaldo. Claro. No me iba con una caja con un pan de Pascua, con una No, cola de mono, no, no existe eso. no. Pero sí es verdad que las fiestas navideñas sí son muy comunes. Sí, Muy. Y, y había, entonces sí, ya tenías tu horario de entrada, había siempre horas extras, pero que eran pagadas, sí. bien pagadas. No, y todo regularizado. Si bien el sistema también era antiguo, porque Ya, teníamos que firmar una hoja, bueno, los de construcción sabemos que uno llega y tiene que firmar. ya. Algo así era. ¿Horario de colación había? Sí, horario de colación había, pero me lo descontaban del horario de trabajo. Ajá, ok. Y, y bien, pero yo recuerdo, me gustaría a mí destacar esta parte, que me enoja, que Yo todo lo veo bien. esta persona que te contrató en ese trabajo, como el que era del pituto, no el quien hizo el contacto, sino con quien fuiste a hablar de ese trabajo, él te ofreció ayudarte también. Sí, mira, las primeras preguntas que fueron cuando tuvimos la segunda entrevista, yo le dije, ya, ok, ¿cuánto tiempo voy a estar en el proyecto? Me dicen, mira, nos quedan 3 meses, pero después nos vamos a otro al tiro. Ya, Terminamos acá y y nos vamos a comienza otro otro. punto de trabajo. Ok. Entonces dije, ah, ya, aquí la tengo. Nos quedamos tranquilos con esas Sí, con palabras. eso yo me tranquilicé inmediatamente y después de un tiempo empecé a ver cómo conseguir la residencia. Ajá, Porque tú sabes, entramos a un trabajo pensando en la residencia. Y empecé a conversar con esta persona y él en todo momento me dijo, sí, nosotros estamos en el proceso para apoyar a las personas que necesitan la residencia y si tú permaneces con nosotros, te vamos a apoyar con la residencia. Trust me. Otra vez. otra vez. Terminó el proyecto y ¿qué pasó? Mira, en sí no terminó el proyecto. En sí, tú sabes, la construcción, entre un grupo grande, cuando ya van quedando los detalles, sacan personal. Se va checando el grupo. Y sí. Entonces, yo no quiero decir que esto fue discriminación ni nada por el estilo, pero básicamente todos los que hablamos español se fueron. Sí, así que yo también salí y me mantuve en contacto con esa persona que me contrató. ¿Y qué pasó? Me seguía diciendo que, que sí podía apoyarme con la residencia, pero que no tenía ofertas de trabajo, que tenía en distintos puntos de Canadá, pero no en Saskatoon. Entonces yo le dije, después de una semana de pensarlo, le dije, ok, mándeme donde sea, pero yo necesito conseguir la residencia. Y no me llamó, pero siempre fue una persona que era amable. Nunca fue desagradable cuando hablamos, nada de eso. El otro tampoco había sido, también fue amable. Exacto, todo el tiempo. Sí. Saben hacerla, yo digo, no entiendo. Pero Nos ven la cara yo aquí. creo que no es verte la cara, yo creo que no puedes decir no. Mm. El otro sí me quiso ver la cara, lo intentó. Pero Bueno, al menos sí, claro, este te pagaba y era algo todo muy legal. ahora la segunda persona que me contrató, si bien yo creo que no sabía decirme no, no te puedo ayudar, o sabes que no hay trabajo para darte,
Al contrario, me decía, mira, te puedo mandar, no sé, por ejemplo, a 5 días en bus de acá para que yo rechazara, básicamente. Pero a Camilo le decía, sí, Yo le decía, sí, sí. sí, sí. A mí me... Esa persona, como Camilo ya lo ha dicho otras veces, él cree, él cree. Y él le decía, espérame, espérame que ya se va a abrir, vamos a iniciar un proyecto, no sé, imagínense en marzo. Se va a iniciar otro proyecto, así que solo espérame, espérame unos días, espérame unas semanas. Yo te voy a llevar conmigo porque yo te quiero ayudar. Yo me acuerdo que él también te habló algo de Chile. ¿Qué era? Es Ah, lo que él te era el que dije. tenía a su amigo Sí, trabajando en pues, Chile. de hecho me dijo, él trabaja en una automotora en Chile. Ajá. Espérame. Y yo le decía a Camilo, pero ¿cómo él te dice espérame? Si es espérame, es sin sueldo. Ahí no había sueldo de por medio. Y finalmente no, después ya no lo llamó más. Incluso yo me acuerdo que lo último que conversaron fue que él te dijo, me voy de vacaciones, cuando vuelva Oh, hablamos. eso es cierto. Pero acuérdate que cuando yo tenía esas últimas conversaciones con él, yo ya tenía otro punto de trabajo visto que concordaba con el mismo punto que él me había ofrecido. Entonces, yo básicamente iba a trabajar en el mismo punto, pero por otra empresa. Sí, 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 me y ese acuerdo. contacto fue gracias a los mexicanos. ¿Y qué pasó ahí? Lo rechacé esperándolo a él, pues. Lo rechazó por él, porque él le dijo, no, Camilo le dijo, yo puedo irme con ellos para tener un trabajo por mientras que te espero a que tú abras un nuevo proyecto. Y él le dice, si tú te vas a trabajar con ellos, yo después no te voy a sacar de ahí, porque como no te voy a quitar de ese grupo de trabajo para llevarte conmigo, porque eso puede generar malas relaciones Claro, laborales. como era en el mismo proyecto, básicamente me dijo, yo no le voy a quitar un trabajador a una empresa. Eso, eso fue. Pero eso hizo que al final él tampoco nunca lo Claro, llamó. como él me hacía creer que me podía meter a ese trabajo, yo dije, ok, voy a esperarlo. Lo espero. Así Y fue. fue harto tiempo de esperarlo más encima. Harto tiempo te hizo esperarlo. Sí, básicamente estuve un mes sin trabajo. Un mes sin trabajo. Pero ya estábamos establecidos aquí en Saskatoon. Claro, si habíamos llegado con el otro estafador, ahí ya nos habíamos Sí, pero yo instalado no sé acá. si contamos ese detalle ¿Qué? cuando de Louis Minister nos vinimos acá. Sí, pues en el capítulo pasado lo Ah, contamos. lo contamos. Dijimos que viajamos con un tráiler, que había nieve. ¿Contamos Sí. todo eso? No, esos detalles todavía no, Ah, pero di un sí. adelanto, disculpen. No, ya viene, ya viene. Y eso, bueno, me acuerdo también que intentaste, para que hablemos de todo tipo de trabajos, también intentaste ser Uber Eats, repartir comida. Traté, pero me salía una conexión con la cuenta en Chile. Yo trabajé de Uber en Chile y hay un error ahí en las cuentas que No se actualizaba no como se tú te... actualizaba la aplicación y entonces yo abría mi sesión y me decía que me iban a pagar en pesos chilenos, pero el mapa era aquí de Canadá, entonces nunca pude iniciar una sesión correcta. Ya. Pero también es un trabajo que se da acá. También se da y es incluso más regulado que en Chile, porque por ejemplo para hacer Uber, trasladar pasajeros, debes tener acá la licencia profesional como ser taxista Sí. y dar boleta y está súper regulado. Ser Uber Eats, repartir comida es más simple, pero a Camilo no le funcionó porque este problema Con la aplicación no con la pude, aplicación. no pude hacerla funcionar. Sí. Quizás fue ignorancia mía, ¿eh? Pueden opinar ahí los que saben más. Yo creo que de lo que más van a opinar es de decir cómo Camilo cree ¿Cómo tanto. creen todo? Sí, en todo. Sí. Y luego, ¿qué más vino? Ya me siento perdida yo. Ya, yo tengo memoria de todos los trabajos que hemos hecho. Después de ya estar un mes sin trabajo, necesitábamos reunir dinero de la forma que sea. Y una vez más, tú en Facebook viste un aviso de que se necesitaba una mudanza. Sí. Alguien buscaba ayuda para ayudantes, personas que colaboraran con una mudanza y que además hicieran la limpieza de esta casa que se iba a vaciar. Esperemos un poquito. Yo creo que en este momento habla tú.
Ok, Ya, porque esa experiencia la vivimos los dos, pero sí, yo ya hablaba todas las mías, cuenta una tú. sí, ok. Entonces yo me contacté con esta persona y le dije yo puedo ir con mi esposo. Para nosotros igual fue una decisión difícil, o por lo menos para mí, Para porque los dos. no, a lo que yo voy es que ese día nuestros hijos se quedaron los tres acá, era la primera vez que se quedaban solos, pero necesitábamos dinero, Exacto. entonces fue como, vamos, acordamos un monto con esta persona, que era latina, y llegamos a su casa muy temprano, un día sábado. Trabajamos todo el día y muy duro. Fue muy agotador ese día. Sí, movimos más, ¿cómo se dice? Unas cosas de mudanza, sillón y cosas así. Por suerte no se mueve como en Chile, que hay que sacar el refri, que hay que Claro, sacar la cocina. claro. No Pero hicimos ese tipo de no. movimientos, pero sí la limpieza fue full. Sí. Vaciamos esta casa primero, o sea, había que mover las cosas como del basement al piso principal. Era más complicado que acá porque por lo menos acá nosotros tenemos desconectado, esto era por fuera. O sea, el basement era otra entrada donde vivían otras personas y esas cosas había que subirlas al piso principal y luego teníamos que dejar este basement impecable porque iban a llegar nuevos inquilinos. Sí, sí, esa parte no la conocíamos No, nosotros y de pronto nos dice que nos pidió ayuda. Hay que terminar luego porque van a llegar la gente que va a arrendar ahora mismo. El sí, mismo día llegaba la sí. gente. Así que fue, pero agotador ese día, fue muy agotador. Ya, ¿ya contaste el trabajo? No, Ah, todavía no perdón, terminaba. puedes continuar. Quería decir que la limpieza, uf, fue, bueno, la hicimos bien y la hicimos bien profunda y nos preocupamos de cada detalle, ¿no? De dejarla como a uno le gustaría recibir una casa en realidad. De eso nos preocupamos. Así que nos tocó un arduo trabajo, pero eso nos sirvió porque en verdad recibimos dinero suficiente. Sí, nos ayudó bastante ese dinero. Sí, No sé si quieres continuar tú o continúo yo. continúa. Antes de viajar hacia el lugar, nos tocó conducir temprano, ¿a qué hora teníamos Sí, que a reunirnos? las 8 teníamos que estar allá. A las 8 teníamos que estar allá, entonces empezamos a conducir tempranito, estábamos a una distancia aproximada de 20 20 minutos sí. por ahí. Era lejos. Aquí Sí, todo queda 10 minutos, es como claro, el común, era un lugar bastante lejano desde nosotros y era como en la periferia sí, de Saskatoon. como ir a una esquina, Entonces llegamos allá y antes de llegar a la casa en sí, notamos que había construcciones. sí, en el camino. Había maquinaria, había materiales. Entonces yo miro y digo, uy, aquí puede haber trabajo. Sí, Camilo me hace ese comentario, así como, aquí podría haber trabajo. Ya ese comentario vago después se repite en la mudanza con la persona y él también me lo dice. ¿Podrías tratar de encontrar trabajo aquí? Porque le comentamos que yo estaba sin trabajo y yo le digo, sí, lo voy a hacer. Ujú. Y ahí nace mi trabajo actual. Sí, así, de ahí salió. Si Eh, no hubiésemos tomado esa mudanza, quizás seguiría buscando trabajo. es cierto, es cierto. Camilo, esto fue un día sábado, recuerdo que el día domingo estábamos muertos de cansados. Y el día lunes saliste a... Primero fue a imprimir, porque ya le hablamos de que para imprimir aquí hay que ir a la library. Y me acuerdo que fuiste a imprimir currículums. Exacto. O sea, uno puede imprimir en casa, pero Claro. la impresora aquí no funciona. Pero la library realmente es baratísima. Ujú. eh, Es más conveniente de todas Sí, formas. conviene imprimir en la library, sale más barato que comprar tinta. Y te fuiste a ese sector. Sí, pues imprimí una cantidad de currículum enorme, enorme, y, Todavía queda mucho por ahí. y toqué la primera puerta en una oficina, toc, 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 no salió nadie. Y entonces esa puerta tenía un buzón. Ya. Aquí se usa mucho el buzón. Sí, mucho. Ya le En- hablamos también que muchas cartas físicas. entonces enrollé mi currículum porque no tenía sobre. Me Claro. sentía, dije, debería haber tenido sobres porque se ve bien ordinario, así, el puro papel, el Ajá. guachito. Entonces ya lo dejo ahí y digo, ya, no importa, me van a llamar. Pero no me rendí, busqué otro lugar y me acuerdo que vi, Pausa. Quiero también decir que en todo ese tiempo que estuviste sin trabajo,
hacíamos postulaciones a trabajos por internet. Exacto. Sí, Sí. todo ese tiempo, o él o era yo, todo el tiempo haciendo postulaciones. Y hablando con gente de habla hispana, Claro, porque igual aquí hay gente que contrata gente de habla hispana claro, solamente. sí. eh, No fue el tiempo así como esperando que lo llamaran y no hagamos Tuve nada. alguna entrevista por Zoom, videollamada, sí, por Zoom. sí, verdad. Sí, Y fue... espérate que nos faltó un trabajo, ¿Cuál? los diarios. Disculpen, nos saltamos una parte. Antes de, como una semana antes de que fuéramos a esta mudanza, Camilo trabajó repartiendo periódicos. ¿Y cómo conseguimos eso? Voy a aclarar eso y luego tú cuentas tu experiencia de Sí, repartir. dale. A la casa vienen a dejar flyers y flyers son estas revistas con las promociones de la semana del Walmart, del Canadian Tire, de los distintos supermercados donde muestran las promociones que va De, a tener de fruta. supermercado Ajá, y tiendas de electrónico y tiendas sí, de herramientas, las típicas tiendas grandes. claro. Ellos mandan tienen gente contratada a quien ellos reparten flyers. Y eso viene acá a la casa todas las semanas. Todos los martes, miércoles viene una abuelita, reparte aquí sus flyers y viene a dejarlo y lo deja en el buzón. Una de esas veces que vino, dejó además de los flyers un folleto, una hoja donde decía que buscaban gente para trabajar en esa misma empresa. Y buscaban personas para repartir flyers, buscaban personas para repartir periódicos, así casa por casa, y también buscaban conductores que fueran los que, por ejemplo, esta abuelita que reparte los flyers, alguien va a su casa a dejarle los flyers que ella tiene que repartir. Entonces buscaban de estos tres tipos de trabajadores y Camilo se inscribió ahí y quedó para repartir periódicos. O sea, ¿Cierto? yo postulé para repartir Es que periódicos. también me acuerdo que postulaste para el otro, que era quienes repartían los flyers a las casas de los repartidores. Ya. Y, y necesitaban a alguien que repartiera periódicos, entonces lo tomaste. O sea, primero tuve que pasar una entrevista. Sí, me acuerdo. Tuve Por una Zoom. entrevista por Zoom también, en la cual me mostraban la empresa, a qué se dedicaban. Básicamente me mostraban los códigos que usaban para entender cuándo había una casa que no se le entregaba, cuándo habían casas que había que pausar, Habían el- indicaciones. indicaciones de cómo entender el trabajo. Ok. Ese trabajo lo tomé en diciembre, enero, En enero. en enero, y acá en enero es invierno, ya no es como en Chile que hace mucho calor. Acá las calles, las veredas son resbalosas. Hay hielo, básicamente hay hielo, no hay nieve. Claro. Entonces yo repartía a diario y me caía. Pero ¿cómo? Él Me caí solo muchas quería contar que veces, se caía. me caí muchas veces. Pero, ¿cómo era el funcionamiento del trabajo? Bueno, primero vamos a aclarar que no hay un contrato, pero como que tú eres independiente haciendo Ah, esto. claro, claro. Lo que se hace en esta empresa básicamente es que yo no soy parte de la empresa. Yo Claro, presto servicio a la empresa. ajá. Y me Es acuerdo, como boletear, como se le dice claro, en Chile. sí. No había un horario definido para que tú hicieras el trabajo. No, yo lo entregaba, tenía que tener todo entregado a las 7 de la mañana. Claro. Entonces yo tenía la decisión de tomar desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ahí yo tenía ese lapso de tiempo para poder trabajar. ¿Y en este trabajo te pagaban por hora? No me pagaban por periódico entregado. Periódico. Entonces, dependiendo de la nómina que yo tenía, Ya. era la cantidad de dinero que yo iba a recibir. ¿Tú elegías cuántos periódicos ibas a entregar o ellos te lo No, definían? la ruta definía, porque hay distintas rutas y tú no puedes tomar todas las rutas, sería imposible entregar todo tú solo. Ajá. Entonces te destinaban una ruta, Y básicamente era la que se acercaba a tu hogar, ya. porque igual no tenía sentido que te hicieran cruzar Saskatoon, porque no era conveniente, porque tenías que ocupar tu combustible y tu vehículo. Me acuerdo que cuando te dio la ruta te dijo te va a demorar aproximadamente 2 horas, era más o menos. Claro, ella fue súper clara, me dijo los primeros días te vas a tardar mucho, pero ya vas a ir tomando experiencia y te vas a tardar cada vez menos.
Ok. ¿Y los periódicos de dónde tú los sacabas? Tenía que ir a un punto A, que era a 10 minutos de la casa. Ya, Entonces yo tomaba los periódicos, cargaba el vehículo y después me iba a hacer la ruta. ya. ¿Y cuánto te demorabas? Primer día me entregaron la mitad de la ruta. Disculpa, ¿a qué hora tú recogías estos periódicos? Regularmente a las 11 de la noche. Ok. Entonces convengamos que Camilo a las 11 de la noche, desde ahí ya podía, no era que a las 11 de la noche tenía que estar ahí. No. ¿Desde esa hora tú podías recoger los periódicos? Eh, 10:30 se decía, yo nunca llegué a las 10:30, pero siempre estaban ahí cuando yo llegaba. Ujú. Y era un lugar como un estacionamiento, entonces como que estaban ahí afuera. Sí, No era que Camilo tenía que ir a una oficina, nunca él veía a una persona que le entregaba los periódicos. Estaban ahí como estos son los tuyos. claro, había una cajita de plástico con las rutas. Ya, Entonces, a mí me tocaba la ruta específica todos los días, entonces yo recogía mi hojita y en esa hojita me decía cuántos días yo debía recoger y subirlo al auto, ok, al vehículo. ajá. ¿Y cuánto te demoraste a Brasil? Sí, el primer día me demoré un montón porque no conocía las calles Claro. y yo fui a pie el primer día. Es que no, no que fuiste a pie, fuiste con el vehículo a buscar los Hice, periódicos. lo hice caminando, o sea, yo recogí los periódicos, los llevé a la primera casa, todos, y después me los llevé en una mochila o a mano, parece el primer día me los llevé a mano, entonces los tenía aquí así y los iba entregando. Pero no como en las películas que se ven los niños que los lanzan, No. no, yo tenía que llegar a la puerta de la casa, doblar el diario de una forma correcta que me decía el instructivo Ajá, de la entrevista y dejarlo en el buzón. Lo mismo con todas las casas, doblar el diario y dejarlo en el buzón, doblar el diario, no se tiraban así como en las ok. películas. Me hubiese No, encantado. que por supuesto. Además que era invierno, entonces Sí, de verdad súper era quedado pesado. pegado el diario ahí en el hielo. No, y el primer día, como les dije, empecé a las 11 de la noche y debo haber llegado aquí a casa a las 4 de la mañana. Sí, me acuerdo. Trabajé toda la noche enviando diario a las casas, caminé mucho. Yo no reclamo por caminar, pero de verdad fue una mala idea hacerlo caminando porque en la primera casa que empecé, después quedé a 20 minutos caminando del auto cuando terminé la ruta. Entonces dije, no, voy a estacionar el auto en un lugar medio Claro, y voy a empezar caminando para terminar caminando y camino menos de vuelta al auto. claro. Y ya después lo hice, el segundo día también lo hice a pie, iba bien, me iba demorando menos, pero después ya el frío, Eso iba a decir yo, convengamos que ese trabajo era más encima de madrugada, cuando se pone más frío, sí, a -30, a sí, a -20. -20, -30 a veces, era un frío, wow. Tenía que trabajar con guantes sí o sí, tenía que trabajar con linterna porque estaba oscuro y Claro. a veces no tenía cómo ver la dirección de las casas. Eso era la primera semana, ya la segunda semana, creo que trabajé 3 semanas ahí. Sí. La segunda semana ya me las sabía de memoria, entonces habían días que no tenía que entregar diario en casas y yo entregaba igual Oh, por ya memoria muscular, yo dejaba el diario en la casa, después me faltaba un diario y me faltaba una casa por entregar y después miraba la ruta y decía, oh, la entregué en la casa equivocada y por eso me faltó un diario. ujú. Por suerte ya estaba haciéndolo en el auto, entonces ya de memoria me sabía de las casas, iba a la casa, sacaba el diario y lo iba a dejar a la última casa. Convengamos que aquí no había pago por hora, era pago por periódico entregado, entonces tú te podías demorar 10 horas a La- una hora y te iban a pagar lo mismo al final. claro, pero ya lo ideal era demorarse poco. Claro, sí, por supuesto. Sí, ya cuando caminabas ya te cansabas más, pero después cuando ibas en el auto pensaba, estoy consumiendo gasolina y se resta de la Plata ganancia. por plata al Claro, final. se resta de la ganancia, entonces tengo que demorarme lo menos posible para gastar menos benzina. Claro. Aquí tampoco había horario de colación, por supuesto, si lo que quieres es demorarte menos. Sí. Y así que eso fue esa otra experiencia.
Pero de verdad las caídas, ¡guau! Ah, Me sí, pues. acuerdo que me rompí la mano por acá, me pegué en el cachete, me pegué en la espalda, me pegué en las rodillas. No, de verdad una experiencia, una caída. Sí, Pero igual fue hacer algo cuando no había trabajo. exacto, Sí, sumó y eso es lo que valoramos, porque de verdad si no hubiese valido la pena, estaría sufriendo. sí, sí. Y ahora sí, ya volvamos. Ese fue un trabajo, fue por poquito tiempo, pero también fue una experiencia acá. Y quería dejar ahí el punto que yo me inscribí también para repartir flyers a pie en ese trabajo, pero cuando yo me inscribí, cuando Camilo empezó a trabajar, no había como disponibilidad para que yo comenzara de inmediato. Y les dejé, hay un Reels en Instagram donde estamos repartiendo los flyers con las niñas, con mis hijas, que yo al final ese trabajo me lo dieron a partir de abril. Y claro, lo tomamos y Camilo ya estaba en este otro trabajo que él que les va a contar ahora, que ya estábamos más estable económicamente. Entonces decidimos que ese trabajo ahora lo tienen mis hijas. Está como a mi nombre, pero finalmente son ellas las que salen todas las semanas, igual como la abuelita que viene acá, que les dije que viene a dejar los flyers, ellas hacen ese mismo trabajo en otro sector de aquí, que lo hacen a pie, que es cerca, no es necesario llevar el vehículo. Es una ruta que está en el sector de donde Claro, vivimos. es como una manzana, son como 90 casas aproximadamente, y, y ese es dinero para ellas, les sirve de ejercicio y es algo cerca, entonces es factible de que lo realicen. Antes que pasemos al otro punto, Antes que empiece el frío. sí, sí, por supuesto, ya lo hablamos con ellas que van a hacer esto antes de que empiece el frío, después ya no pueden continuar haciéndolo porque de verdad es mucho el frío para que anden ahí a pie repartiendo. ¿Cuántos diarios más o menos tú repartías por noche? ¿Te acuerdas? Partí repartiendo 100. Ya. Imagínense, me demoré tanto el primer día en 100 diarios, porque me entregaron la mitad de la ruta. Ya, Entonces después la jefa me dijo, el viernes me acuerdo, que me dijo, ya puedes repartir los 200 porque eran 200 y un poquito más. ya. Y puedes comenzar el sábado. Y yo le dije, no, el lunes. Así que empecé la siguiente semana con la ruta completa. Y eso eran 200 más o menos. Esos eran 200 de ahí aproximadamente. Ok, y ahora continúa. Entonces fuimos a esta mudanza, Camilo vio este lugar donde habían diferentes sectores, no era solo un espacio donde estaban construyendo, habían Sí, como diferentes. les dijimos, dijimos, ya se me olvidan las palabras, eh, era el sector periférico de Saskatoon, entonces Saskatoon se está agrandando como la mayoría de las ciudades grandes, entonces construyen muchas casas alrededor de Saskatoon. Ajá. Y en ese lugar habían distintos proyectos en donde se podía buscar trabajo. Y ahí tú fuiste con tu cerrito de currículums Sí, fue con una y, montaña de currículums, y el primero dijiste que lo enrollaste y lo lo dejaste. enrollé y porque no había nadie en la oficina, un día lunes en la mañanita, no Ajá. había nadie, raro dije yo, y lo dejé y me fui, y fui el siguiente. Yo siento que igual uno se va desanimando un poquito cuando al primero ya Es que no había claro, tú nadie. vas con toda la Sí, motivación, practicando tu, tu discurso, claro. I'm looking for a job. Ujú. Y entonces nadie. Ya no importa, sigamos intentándolo. Me estacioné un ratito, dije, ya, ¿dónde busco ahora? Empecé a mirar, dije, ya, había otro cerquita. Voy para allá, Ujú. veo el letrero de una empresa en la cual yo ya había intentado encontrar trabajo Ya. y nunca funcionó. Mandé currículum, entregué el currículum físico y no pasó nada. Entonces ya me dio así como, pucha. Pero ese día yo iba destinado a buscar trabajo en construcción. Ajá. Entonces yo fui con un casco, fui con mis lentes, fui con bototos de seguridad. Entonces eso Fuiste más preparado. fui preparado para entrar a la obra. Ajá. Porque el primer letrero que te dice afuera en la reja te dice la gente que no está con su protección no entra. Ajá. Entonces yo dije, yo voy a entrar.
Me puse mi casco, mis lentes, los bototos los traía puestos y entré. Ya, Entonces lo primero que uno pregunta es, ¿dónde es la oficina? ¿Dónde es la oficina? Pregunté como 3 veces y hasta que di al lugar. Pero la persona que me dijo aquí en la oficina ya, entró conmigo y básicamente me presentó, me dijo, y él le dice al jefe, que yo no sabía que era el jefe, claro. le dice, mira, él está buscando trabajo. Y entré y él se fue, me dejó solo. Y todo esto en inglés, obviamente, no lo había comentado, perdón. Todo esto era en inglés Ajá, porque no hay nadie que hable español en esa empresa, solo yo. ajá. Entonces me presento, le ¿Y explico ahí que supiste que él era el jefe? O... no, tampoco, Ya, no tampoco, yo solamente me entrevisté con él. ajá. Me entrevisté con él y le explico que estaba buscando trabajo, que soy profesional de la construcción, pero que puedo trabajar en cualquier área que me destinen, que no tengo problema, que sé que es así, que funciona así. Eh, También le dije que estoy en continuo aprendizaje del inglés, que no lo domino al 100, pero que sí puedo establecer conversaciones, que sí puedo entender instrucciones, que sí puedo dar recomendaciones de Ujú, construcción, si veo algo que no está funcionando, voy a tratar de corregirlo y ese tipo de cosas. ujú. Y me dijo, ok, te voy a llamar dentro de la semana y conversamos. Entonces yo te llamo a ti Sí, emocionado porque tuve mi primera entrevista básicamente todo el momento en inglés, sin apoyo, porque había tenido todas estas oportunidades laborales o eran en español y si eran en inglés me habían ayudado. claro, te acompañaron. Entonces era mi primera experiencia solo. Y dije, oh, esto de verdad está funcionando, Ujú. estoy consiguiendo dominar un poco el idioma. Y ya dentro que te llamo a ti, eh, recibo una llamada y no la pude contestar. Y después chequeo que me estaba llamando la misma persona que me dijo te voy a llamar en la semana. Ajá, Y ya le devuelvo el llamado y me pregunta, Camilo, ¿sigues aquí por el área? Y yo le digo, sí, estoy aquí en la entrada. Y me dice, ¿puedes volver a la oficina, por favor? Todo en inglés. Y ya vuelvo y me dice, Camilo, ¿sabes qué? Estuve viendo tu currículum, tu resume por internet, porque yo ya había postulado por internet sin saber que estaba postulando a una empresa que ya había postulado. claro. Porque, como les dije anteriormente, las construcciones funcionan con subcontratos. Entonces el letrero que yo vi era el mandante. Ajá, Entonces yo estaba hablando con la persona que era el subcontrato del mandante. Y resultó ser que él ya me tenía en la mira. ya, Él básicamente me iba a llamar en la semana igual, pero yo llegué allá. ya. Llegué sin ser llamado y me dijo, ya vi tu currículum, me gustas. eh, ¿Y sabes qué? De nuevo me dijo, Confía en mí. no, tuve suerte nuevamente, digo yo. Porque me dijo, conozco un chileno, Ah. se los prometo. Me dijo, mi mejor amigo es chileno. En serio, yo dije, mira, los chilenos nos ayudamos sin saber. Claro, sí. Entonces me dijo, ¿cuándo puedes empezar? Yo le dije, cuando usted diga, jefe. No, y así que ahí empecé el siguiente lunes, lo mismo, el mismo proceso de completar muchas pruebas, tener todo en norma para que el mandante sepa que los trabajadores tienen todos los conocimientos adecuados para el Ajá. trabajo. Y empecé a trabajar el siguiente lunes. Sí, me acuerdo que durante esa semana hiciste algunos de estos tickets, los cursos. Sí, los cursitos que a veces son un poco complicados entenderlos en inglés, pero Ajá. por saber del tema de la construcción también te ayuda mucho. O sea, Sí. trabajar en tu zona de confort de cierta forma es un plus. Es un plus. En tu zona conocida, sí, igual es un sacrificio grande lo que haces. Y ahí yo me acuerdo que te enviaron un contrato, de hecho me acuerdo que esta empresa es súper, tienen como una aplicación donde van subiendo los Claro, documentos. esta empresa, al contrario de las demás, es muy organizada, usa mucho la tecnología,
usa aplicación de entrada, la misma para salir del trabajo. Todo ese horario de trabajo queda registrado y después te llega la liquidación de sueldo, pay stub se llama acá, no me acordaba cómo se decía en español. eh, Te llega a una cuenta, entonces tú tienes todo detallado Ajá, en tu sesión, ya, no recibes ningún papel, tampoco recibes correo electrónico, como te dije, una cuenta de una aplicación, ajá. y toda la documentación que se firma de seguridad Ujú. también es por una aplicación. Y está todo se mantiene ahí, o sea, no. Sí, como está todo en la nube, como se dice. Ajá. Y, y acordaste también ahí horario de entrada, salida, sueldo, colación, todos esos detalles. Exacto. Hay algo que me impresionó a mí, que, que en este trabajo me pagan por comer. Ah. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengo mi horario de colación, mi desayuno y mi Tienes almuerzo, dos horarios de colación, exacto, mi además. desayuno y mi almuerzo, eh, no me lo descuentan de mi sueldo, me suma al horario normal. El Ujú. horario corrido se me paga. Ajá. Se podría decir que hasta cuando voy al baño también me pagan. Sí, Sí, la verdad que el ambiente laboral es muy grato. Todos saben que no domino el inglés al 100, entonces hay veces que tratan de hablarme en español, obviamente les cuesta, no lo hablan para nada de bien, y me dicen, no, bueno, pero molestándome, diciendo que estoy haciendo algo mal, pero en realidad eso es solo una broma. Sí. Y entienden también que no hablo mucho, entonces eh, cuando estamos conversando sobre trabajo, a veces mis instrucciones que yo doy son súper cortantes, ya, ¿no? ¿Cómo decirlo? Si fuese en español sería como alguien pesado, solo haría así como muy pocas palabras, puede ajá, ser. Y ellos no entienden que no es porque yo sea pesado, porque yo también bromeo. ajá, Pero cuando tengo que trabajar, soy muy cortante. Pero cuando hay que bromear, se bromea. ajá. ¿Y qué tal ahora que esta es tu tercera experiencia entonces en construcción acá? Exacto, sí. Esta es mi tercera experiencia en construcción y siento que la segunda que tuve, que fue en pleno invierno, Ajá, ha sido la más difícil. ya, Ahora que estamos en esta tercera experiencia, el horario de entrada realmente es común a las 7 de la mañana, es un horario súper cómodo porque además aquí en la temporada que estamos en Canadá, a las 7 de la mañana ya hace calor. claro. Estamos en primavera ahora nosotros. Entonces yo llego con polera al trabajo y me quedo con la polera todo el día. En cambio, cuando ya hay otro clima, tienes que andar con dos chaquetas, después sacarte una, después sacarte la otra, y si vuelve el frío tienes que volver a ponerte una Ajá. chaqueta. En este caso no, es súper cómodo trabajar en esta temporada. Pero ¿y la relación laboral, empleador-empleado, los tratos, los acuerdos? Como ya sabemos que has pasado por dos personas en la construcción que te han prometido el cielo y la tierra. Sí, mira, el ambiente laboral entre empleador y trabajador, la verdad es que es demasiado relajado. Ya, Es como, por ejemplo, ahora pedí unos días libres porque tenemos visitas y me dijeron, claro, ¿cuáles necesitas? Porque saben que no me he tomado ni un día libre desde que comencé. claro. Y la verdad es que es muy común que el equipo de trabajo, hay días que no vayan. Y a mí se me hace muy extraño. Sí, sí, Y yo Camilo llego a me la lo casa comenta. y digo, hoy día no fue el tal, y hoy día no fue tal. Y son horas que no te van a pagar. Claro, te la descuentan obviamente. Y ahora me dijeron, no, no hay ningún problema, ¿qué día necesitas? Y yo dije así como, mira, este día necesito no ir, este otro día necesito retirarme temprano y este otro día necesito llegar más tarde. Ajá. Y me dijeron, sí, no hay problema. Entonces, Pero es una, imagínatelo en Chile. Ahí te la dejo. pero es un, eh, No, y además dije que un lunes voy a faltar, imagínate. Eso no pasa en Chile, tú no, faltas un lunes en Chile es crítico. Aquí me dijeron, no, no hay problema. sí es cierto. Pero lo que yo quiero es saber es, tú te sientes, yo sé que va a ser difícil que tú me digas
que has desconfiado de algo porque ya sabemos ya sabemos. Pero debido a estas dos experiencias anteriores, ¿sientes que acá eh, están siendo justos, derechos contigo? Yo sé que en este trabajo aún decidimos. Camilo aún no ha hablado el tema de que necesitamos el sponsor. Exacto, No. quiero cumplir los 3 meses en este trabajo. Yo empecé en marzo, entonces no he cumplido los 3 meses. Ah, Y yo después de eso, porque tengo un periodo de prueba. Yo ajá, firmé un contrato por un periodo de prueba de 3 meses, ajá. que en mi opinión, yo creo que están contentos. Ojalá que se mantenga. Te lo han dicho, no es que Sí, sí, te lo han dicho. sí, sí. De hecho, una de las primeras conversaciones ya más personales que tuve con mi jefe, le dije que yo estaba agradecido porque de verdad estábamos críticos después de un mes sin trabajar y le agradecí por la oportunidad y él me dijo, sí, tranquilo y después de que cumplan los 3 meses podría haber un aumento de sueldo y yo dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, en serio, Ajá, porque claro, yo no es por querer que destacar ni nada, pero uno siempre quiere dar lo mejor ajá, y creo que esas cosas en este caso las están viendo. sí. Y Camilo tenemos como el plan de que en esa reunión, después de estos 3 meses de prueba, vas a conversar el tema de que necesitamos el sponsor El añorado. y ver qué nos dicen, ¿se imagina? Bueno, ahí les vamos a contar. Exacto, ahora yo estoy trabajando en esta empresa, pero no sé si me van a apoyar con la residencia. He comentado por ahí Con compañeros de con trabajo. compañeros de trabajo, no he hablado directamente con mi jefe, lo voy a hacer a los 3 meses. Ujú. Pero, pero sí es importante destacar que, por ejemplo, en los otros lugares donde Camilo trabajó, había más personas que estaban en el mismo plan nuestro de querer obtener la residencia. Exacto. Y en este trabajo no es así. Tú eres como el único, Sería, al menos que sabemos hasta ahora, no conocemos tampoco a todos los trabajadores de la claro, empresa, no pero conocemos a todo el equipo de trabajo porque tienen distintos proyectos dentro de Canadá incluso, pero al parecer yo sería el único inmigrante. ajá, Entonces, eso sería un plus para poder conseguir apoyo. por el tema de los cupos y que pudieran decir, oye, primero vamos a apoyar a este, tendrías que esperar, lo que ya nos Claro, pues pasó. esos son detalles que no indagamos en este podcast porque no va al caso, nosotros solamente queremos contar nuestra experiencia, pero sí depende de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, en la cantidad de cupos de inmigración que se pueden conseguir. Claro. Entonces, hay hartas cosas ahí que tienen que confabular al favor de uno para que funcione, Sí, pero pues, como lo dijimos en un comienzo, las redes sociales te dicen, vente a Canadá, consigue tu residencia y serás feliz sin ningún problema. es fácil, es muy Se te va a hacer fácil. todo Es fácil. rápido, los empleadores necesitan gente y sobre todo los latinos Gente y como tú. Nah. sí, sí, y en realidad me gustaría saber qué opinan, o sea, no sé, para nosotros que lo estamos viviendo, sabemos que no es fácil, sabemos, pero no sé cómo lo escucharán ustedes, porque quizás podrían decir, pero estuvo unos días sin trabajo y encontró otro, después, pero estuvo una semana sin trabajo y encontró otro, pero también ha sido porque, como lo decía Camilo al comienzo, nosotros hemos estado dispuestos a movernos donde esté la Sí, oportunidad. no se olviden que en un año yo viví en Regina, viví en Nailbourne, viví en Lloydminster, viví en la casa de mi jefe, Estafador. en mi primer jefe de aquí de Saskatoon, y ahora estamos viviendo acá. Yo he vivido en 5 casas en un año. Sí. Entonces, claro, no sé cómo lo verán ustedes. Me gustaría saber cómo lo ven, si será tan fácil como lo plantean otras personas. Sí, yo de verdad ansío que pasen luego los 3 meses y saber que esta fue una buena decisión, Ajá. nuestro último trabajo. Laboralmente estoy feliz, pero ya sabes, si no me apoyan con la residencia, tenemos que ver un Y volver a armar el plan ¿qué plan y sería ya? ¿Qué número o qué letra? No ya no sé qué sé, plan ya tenemos. no sé qué plan, pero no bajamos los brazos. No, tú sabes que nunca nos rendimos. No, nunca nos rendimos. Y si ahora que ya has tenido diferentes experiencias laborales
en Canadá, pod- pudi- ¿podrías hacer una comparación, bueno o malo, como tú quieras hacerlo, de los trabajos que tuviste en Chile? Sea en sueldo, sea en horario, sea no sé, por ejemplo, en lo que te brindan como vestuario, alimentación, el trato, el tipo de entrevistas, las distancias quizás. Sí, mira, haciendo comparaciones, como ya lo dije, salarialmente, si tú faltas un día en Chile, se te descuenta menos que faltar un día en Canadá. Ajá, Eso en Chile gana, absolutamente. O sea, es muy, afecta mucho faltar ajá, un día de trabajo aquí en Canadá. se siente mucho. Se siente mucho. En cambio, en Chile tuvo, un ejemplo, un día no se siente tanto. Te lo descuentan de 30, te suma 29. Claro. Aquí no, prácticamente tú dices que trabajas 20 días y si se te descuenta un día son 19. Ujú, Entonces ya es harto el dinero que se ajá, pierde. Como comenté, en Chile trabajaba en el sector de la minería, entonces resulta que en Chile tenía un turno extendido y después tenía un descanso extendido. ujú, Aquí mi última experiencia en Canadá ha sido con un horario flexible. Entro a las 7 de la mañana, puedo, si es que fuese necesario, entrar más tarde, lo mismo viceversa. O sea, si necesito salir más temprano, también puedo avisar, ajá, pero con anticipación. Lo ideal sería que avises con un día antes, no de pronto, claro, jefe, me tengo que ir, claro. o jefe, llegué tarde. Ajá, De todas formas, como comenté, en esta experiencia laboral, la última, son más organizados con esas cosas, entonces hay una aplicación también que te sirve para avisar tus ya, días de enfermo, ajá, tus días libres y días de llegar tarde o días de salir temprano. ujú, Eh, Chile tiene varias cosas buenas con sus leyes laborales. ajá, No digo que las leyes laborales acá sean un desastre para nada, ujú, pero por ejemplo, acá tú tienes que ser el que compra tu calzado de ujú, seguridad, tú tienes que comprarte tu casco, tú tienes que comprarte toda tu ropa acorde a estar seguro en un ambiente de trabajo de construcción, o sea, tener tus cosas reflectantes, todo eso es parte de tu inventario, ajá, no te lo otorga la empresa. ujú, Básicamente en esta experiencia que tengo, lo que sí otorgan son guantes y lentes. ajá. Y también me llegó un correo hace poco diciendo que me pueden bonificar con $200 por comprar zapatos. Pero tiene que ser un tipo específico de zapatos que cumpla con la norma de seguridad de acá de Canadá. Claro. Pero otra cosa importante aquí que se puede destacar es que, por ejemplo, si tú estuvieras enfermo, si necesitas faltar, no hay problema, no hay dificultades con ello. Y claro, como lo comenté, hay una aplicación que como se organiza aquí la empresa, no digo que todos se organicen de la Claro. misma forma, pero yo anteriormente también lo comenté con mi jefe porque en unos próximos días voy a pedir unos días libres, va a ser la primera vez. Y me dijeron, claro, no hay problema, anotémoslo. Entonces fuimos a la oficina, lo anotamos en la pizarra, la cantidad de días libres, cantidad de días de entrar tarde, cantidad de días de salir temprano, y quedó anotado en la pizarra, pero además de eso debo hacerlo en la aplicación. Ajá. Entonces queda registro en la parte de la oficina, in situ, en la oficina de administración. Siento yo que esa parte, sobre todo si lo vemos en la realidad de Chile, para las mamás es un plus súper importante porque en Chile uno sabe que si el hijo se te enferma, si te llaman, no sé, del colegio, del jardín, que pasó algo, que tienes que retirarte antes o que necesitas faltar, en Chile en el trabajo te pondrían problemas. No sería tan fácil decir mañana necesito no venir. Tú faltas cierta cantidad de días y te pueden despedir. En cambio acá no funciona así. Es un poco más flexible, pero claramente también, como lo ha mencionado harto Camilo, respecto a que si trabajas te van a pagar. O sea, si tú no asistes, no esperes recibir tu Exacto. sueldo. Entonces, Pero convengamos que es mi experiencia. Yo no sé si todos los trabajos son así de flexibles. no, no, pero sí, o sea, sí, yo la mayoría que sé, sí.
si son así de flexibles y que si necesitas permiso, ok, lo tienes, no, como que no te van a hacer un problema porque necesites faltar o incluso porque estás enfermo. No te van a decir, venga igual, aunque esté enfermo, no. Pero es un gran plus, de verdad que es un gran plus poder decir, mi hijo está enfermo, no puedo ir mañana y no te van a decir, pero ¿cómo no va a tener con quién dejarlo? No, no te lo van a decir. También quisiera comentarles que podría ser que en sus cabezas estén pensando que tal vez si nosotros hubiésemos llegado acá con un mejor inglés, las oportunidades que hubiésemos tenido del comienzo hubiesen sido mucho mejores. O desde el comienzo hubiésemos tenido la oportunidad de encontrar el lugar que necesitábamos para quedarnos, porque obviamente uno entiende que si vienes a un país donde se habla inglés, vas a tener más oportunidades si te comunicas fluidamente en ese idioma. Pero de acuerdo a las experiencias que yo he leído de otros chilenos, de otros latinos, de, de otras personas, lo que se lee en las redes sobre todo, es que hay personas que, porque aquí en este país hay dos idiomas oficiales, el inglés y también el francés. Y hay personas que están acá con un inglés casi nativo, incluso hay personas que hablan inglés y también hablan francés que no encuentran trabajo. Generalmente sí, eso se da en las ciudades grandes. Yo aún no entiendo cómo lo ven las personas que eligen irse a esos lugares, pero hay mucha gente llegando a Toronto, que es una ciudad grande, a Vancouver, que es una ciudad grande, a Montreal, que es una ciudad grande. Y lamentablemente ese pensamiento que ellos tienen de decir me voy a ir a la ciudad grande porque creo que ahí voy a encontrar más oportunidades, es el mismo pensamiento que tienen muchas otras personas. Entonces eso hace que se sature ese mercado y que mucha gente que de verdad quizás tiene mayores competencias que nosotros, que quizás tiene mayores habilidades que nosotros desarrolladas en estos momentos, no encuentran trabajo. Entonces no solo depende de eso, por supuesto que te va a facilitar el poder comunicarte fluidamente y bien, pero de muchas personas he sabido que no encuentran un trabajo, incluso un trabajo entry level, se le llama de un trabajo de entrada, un trabajo básico, no lo encuentran porque está saturado de personas o porque hay bastantes empleadores que se cierran a contratar personas, si son ellos inmigrantes, a contratar como de su círculo y no se abren a otras personas o, o realmente no sé qué más puede ser. A mí no me gusta hablar de las cosas de suerte, entonces Yo he tenido suerte. es que siento que es tan, no sé, intangible hablar de suerte. Yo podría decir que quizás nosotros sí hemos pasado momentos difíciles económicamente, sí, porque en un comienzo nosotros les dijimos trajimos ahorros, pero esos ahorros se van acabando. Y sí hemos pasado momentos difíciles y quizá alguien podría decir, pero igual de suerte se han mantenido con trabajo. Mira, hay un dicho que dice que el éxito es la combinación del esfuerzo con la suerte. No sé, yo no comparto. Me encantan los dichos, pero lo sé, la suerte no sé. Ujú. Sí, pero yo no voy a olvidar que las veces que me han contratado aquí me han dicho, oh, yo conozco un chileno, Ya, pero ¿por qué eso es suerte? A eso porque yo yo igual voy. nací en Chile, po. Pero ¿por qué suerte? No sé si llamarlo suerte, pero ahí juzguen ustedes, no sé cómo lo llamarían, coincidencia, el universo, quizá otras personas podrían atribuirlo a Dios, no sé, Mm. no sé si necesariamente es llamarlo suerte. Pero sí la hemos pasado mal y también sí, como Camilo comentó, ha tenido varias experiencias laborales, pero siento que también ha sido porque nosotros hemos estado dispuestos a movernos a los lugares. Entonces, por eso digo que no sé si decir solo suerte. Claro, por eso te digo que el esfuerzo y la suerte forman el éxito. No sé, no sé realmente a qué atribuirlo, pero de verdad que hay personas que lo han pasado bastante mal, aún sabiendo inglés, aún teniendo más estudios que nosotros, aún. Entonces no sé cómo se llega a conjugar eso para que sí Con funcione. suerte. Si funciona o no. Pero
quería dejarlo ahí porque es importante destacarlo. O sea, si usted va a llegar acá, no crea que porque ya sabe inglés o porque sabe francés o porque tiene un título, ya tiene como todo a la mano, todo dado. No, no es así. Claro, muchas veces, como empezamos este capítulo, los influencers te dicen, ven a Canadá, necesitan gente que hable tal idioma o están buscando tal profesión. Eh, Quizás en parte es cierto, pero no es el 100%. Tú No. tienes que entender que la gente que hace estos videos quieren conseguir seguidores, quieren conseguir Y views. hay un negocio también de por medio que la Sí, mayoría tiene. De traer gente acá también ganan su dinero. Entonces sí, puede ser que te va a abrir puertas, pero no sé, va a depender de los contactos con los que te relaciones, de qué... sí, pues, hablando de eso, en resumen, mis trabajos han sido contacto por Facebook, pituto, como se dice en Chile, un conocido me llevó a, y la forma, no sé si decirlo, correcta, No, pero... la forma tradicional, Ajá, que es yendo a un el lugar, conducto regular. presentándote y tuviste una entrevista y enganchaste con la persona y conseguiste el trabajo. Ajá, O sea que se pueden conseguir trabajo de todas las formas sí, posibles. sí, Existe el pituto, puedes conseguirlo por redes sociales y también yendo al lugar presencial. sí. De todas las formas se puede, es cierto eso. Y por correo también. Sí, Acuérdate que yo tuve una entrevista, que no lo comenté, casi tú obtengo un trabajo. quedaste en ese trabajo. Sí, quedé, pero como ya tenía este último trabajo, también lo rechacé. Y ese fue solamente por videoconferencia y quedé en ese trabajo. Me escogieron Sí, solo conversando. sí. También hay plataformas donde tú puedes postular a trabajos, igual que muy parecido a lo que hay en Chile también. Y eso pues estamos, creo que Sí, quizás fue un abarca. capítulo bien largo, pero de verdad han sido muchos trabajos en un año. Ajá. Y queríamos contar todas las experiencias para que sepan que, que mucha gente cree que uno llega acá y se hace millonario y, No, no es así. No, la y que verdad es todo es muy que fácil. Y, la vida aquí es cara y necesitas, mucha gente necesita más de un trabajo para poder ajá, llevar la vida acá. ajá. Y como tú dijiste delante, o sea, uno llega acá a nacer de nuevo, entonces vas a pasar por muchas cosas, por muchos puestos de trabajo hasta Quizás en... los mismos errores que cometiste en tu país, si es que cometiste errores, Ajá, los vas a volver a cometer sí, acá. sí. Y antes de que nos vamos, también quería aclarar que acá no es mal mirado, porque en Chile sí es mal mirado, que uno tenga muchos trabajos diferentes, que te cambies de trabajo constantemente. Acá no, como que no les molesta eso, no, no lo miran de mala forma. En Chile es como, ah, pero usted ha tenido tantos trabajos en un año, como que no puede ser una persona estable, no se Ah, va a sí. mantener acá, A no. mí, de hecho, las preguntas que me han hecho, así como, ¿y cuál fue tu último Ajá, trabajo? No, trabajé en esto. ¿Y por qué ya saliste? No, porque finalizó el proyecto. Y claro, obviamente en construcción es muy común finalizar el proyecto claro, y no, nunca me han dicho, oye, has tenido muchos trabajos. claro, Nunca no, fue algo que descontara. no, No, no le llamó la atención solamente. no. Y otra cosa también, que la gente mayor de edad acá tiene trabajo. Acá no Sí. discriminan a las personas por edad. Uno ve abuelitas, abuelitos atendiendo supermercados. Ah, sí, pues como lo comenté en el capítulo anterior, cuando trabajé con la persona que ya sabemos que no me jugó chueco, Ujú, tenía una persona de edad avanzada, no voy a decir abuelito, pero sí ya tenía una edad pesada para ajá. la construcción. Y acá no discriminan, por eso la abuelita que les dije que viene a repartir los flyers es una abuelita. Y tiene su trabajo, tiene su entrada de Sí. dinero. No hay discriminación en ese sentido y para mí eso es importante. Muchas gracias por llegar al Quiero final. aclarar una cosita. Ay, no se vayan aún. Las hijas solo trabajan un día a la semana, ¿eh? No crean que están todos los días repartiendo flyers No, pues, si es una vez a la semana, y que son una hora máximo cada una. sí. Algo bien relajado, ¿ya? Para que no se estresen pensando que las chicas están trabajando. No, y además que ese es dinero de Y ellas, se divierten, salen a caminar. sí. De hecho, terminan su jornada
y se van al parquecito un rato a tomar De hecho, aire. es como es tal cual en las películas, como comenté, lo de los diarios. Sí, Los niños aquí reparten flyers cuando los papás los dejan. así mismo. Ahora sí. Sí, ahora podemos cerrar. Quería hacer ese disclaimer. Ok, que estén súper bien, les mandamos un abrazo, ojalá que tengan una buena semana. Y ya saben, comenten, escríbanos. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Nos pueden seguir en YouTube, Spotify y Instagram, en TikTok, ahí por ahí ven el día Facebook. a día. Sí, también tenemos Facebook, pero ya poca gente ocupa Facebook, pero también ahí, si nos quieren buscar por ahí. Esperamos sus comentarios, esperamos sus likes. Recuerden, dedito para arriba. Claro, si nos veis, ya sabéis, dale like. Un abrazo grande, que estén súper bien. Nos Chao, chao. vemos. Chao. Wow, que hablamos mucho. Harto que hablar. Tengo sueño. Yo creo que me sonó la guata.